Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a esta edición de La Rebelión de las Canas. Soy Adaitza Cortés y estamos con el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, Johnny Rodríguez Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias, saludos y buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. El compañero Ocasio Está estará. entrando. Bienvenido, José Ocasio. Ah, qué bien. Porque es Buenas que tardes. sí, Pues aquí adelante. estamos, Johnny. Vamos con los titulares. Adelante, Ocasio, discúlpame. Saludos Adelante. a todos los que nos escuchan y siempre mi saludo bien importante para mi querida nieta Micaela, que está Así por es. aquí. Mira Mira, para allá. qué Ahí hermoso. va. Qué bien. Eh, los titulares. Primero les recordamos a los compañeros que el próximo miércoles 30 tendremos nuestra manifestación, la que cotidianamente llevamos a cabo todos los miércoles frente a la Junta de Control Fiscal en Atorrey a partir de las 10 de la mañana. Ese día esperamos un buen grupo de compañeros de la planta de Costa Sur que vendrán a acompañarnos. La información que nos dan es que han contratado hasta una guagua para venir en grupo y qué bueno. Bienvenidos. Los titulares. Pues por supuesto, tenemos que hablar de la extensión del contrato a partir de hoy a New Fortress, algo pues que no nos sorprende, pero que no le encontramos explicación. El piquete del miércoles 23, que fue un piquete muy exitoso. Continúan los apagones, compañeros. Compañero Ocasio acaba de informarnos y estuvo a punto de decirlo que no iba a poder comunicarse porque no tenía luz en su casa. También vamos a hablar del pago de nuestras pensiones por este mes y el próximo. El estatus actual de 3 turbinas que New Fortress nos tiene secuestradas porque se niega a entregarlas y que la gobernadora sigue de vacaciones desde principios de semana. Ocasio, puedes empezar con el tema de tu predilección. Gracias. Bueno, mi tema es como siempre le hemos señalado, que todos los que nos escuchan tienen que mantener su mente alerta y recordar todo lo que está pasando. No me canso de repetir que la gente tiene que recordar todo lo malo que ha hecho este gobierno que es el que ha estado en el poder por los últimos 6, 8 años, que nos ha llevado a los contratos estos de Luma y de Genera, y todo lo que está pasando ahora con el famoso contrato que quieren hacer con New Fortress, que es la matriz de Genera. Y la última noticia que hay que tenemos que señalar es con relación a la terminación de la negociación, que yo no la llamaría negociación, el gobierno la llama negociación, con el contrato de Genera, que lo acaban de finalizar en términos de que ya no van a negociar más. Y yo digo que no es negociación porque cuando el gobierno solicita un servicio, lo que hace es que requiere un servicio y le pide a la gente que está dispuesta a dar el servicio o la compra del bien que va a adquirir, es que lo tienen que proveer en los términos que el gobierno lo solicita. Y a todas luces, esta vez, el, esta compañía dijo, no, como yo tengo más fuerza que ustedes, aquí las reglas son las nuestras. Como yo decíamos en programas anteriores, eso es lo que yo siempre he señalado como la actitud tipo mafia. La mafia así que funciona. Bien, bien. Johnny Bueno, Rodríguez. gracias, Ocasio. El pasado miércoles 23 llevamos a cabo una gran manifestación frente a la Junta de Control Fiscal, donde nos acompañaron otras entidades que agrupan
ciudadanos en contra ya sea del aumento en las tarifas, a favor de la auditoría de la deuda, y estuvieron allí con nosotros, participaron activamente e incluso hicieron uso de la palabra. Yo tengo que agradecerle a los compañeros que se dieron cita allí, todos sin excepción, porque llevamos a cabo uno de los mejores piquetes, manifestaciones que hemos tenido últimamente, incluso hasta este año, podríamos decir, y eso nos llena de mucho regocijo, porque de eso se trata, compañeros. Hemos tenido que forzar muchas situaciones con relación al futuro de nuestro sistema de retiro en contra de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, y hemos logrado poner al pueblo, especialmente al gobierno, a hablar de esta situación gracias precisamente al fracaso de la privatización y a la forma tan abusiva, en cierta forma, en cierto modo, debo decir, como dice Ocasio, mafiosa, como es que estas compañías poderosísimas, al parecer, se han instalado en este país con el beneplácito y el consentimiento de gobiernos que se han turnado en el poder y prácticamente han venido a retar el bienestar de este pueblo a través de sus dantescas y sus mafiosas tácticas. El New Fortress es uno de los mejores protagonistas de todo esto que estamos explicándole, y es precisamente el New Fortress que otra vez se sale con la suya porque se le había dado un contrato de emergencia hasta el día de hoy para el suplido de gas. Y esto hay que distinguirlo, de gas natural, metano, para el uso de las turbinas de gas que se han instalado en distintos lugares, y era hoy que se decía se terminaba el contrato, se buscaba otra alternativa, pero sencillamente el gobierno volvió y se sometió. No tenemos detalles, lo único que tenemos es la información que New Fortress se sale con la suya y vuelve a su modo a continuar manejando el suministro de gas. Y le digo, distingamos esto porque también tienen un contrato para suplirle gas natural a la planta de San Juan en las unidades 5 y 6, que por virtud de el acto de sabotaje que cometieron hace más de una semana, esas unidades tuvieron que correr con diésel, y nosotros vamos a pagar las consecuencias en forma de una factura próxima, pero mucho más alta. Y esas son las cosas que nos hacen a nosotros indignarnos, más allá de dar la pelea, porque son gobiernos que han venido al poder y se han entregado. Y reitero, a pesar de que lo hemos dicho tantas veces, no es posible, porque no es necesario eh, aceptarle a la incumbente actual que eso, el asunto de New Fortress, la culpa es de Ricardo Rosselló, gobierno de su propio partido, porque fue el que negoció en 2018 entregarle el muelle A y B, la bahía en Puerto Nuevo, para suplir gas. Sencillamente ella tiene la obligación y ha tenido la oportunidad de acabar con este problema y no lo ha hecho. Y estoy seguro que si hubiese salido públicamente a solicitar el concurso del pueblo para que entendiera por qué en algún momento habría apagones debido a la situación de Unifortes, el pueblo lo hubiese respaldado. Pero parece que no se limita solamente al toma y dame en la discusión del problema. Parece que hay manos y pies atados. Son especulaciones nuestras, pero es lo que muestra. Así es que no hay, pero que no hay ninguna forma de aceptar esta situación.
El piquete del pasado miércoles ya le hemos descrito la asistencia y le hemos dado las gracias, pero tenemos que hablarle de él también, porque es que las tácticas para desvalijar los bolsillos del pueblo de Puerto Rico del poder económico, eso no cesa. El miércoles 23, lo que estaba atendiendo la jueza Taylor Swain no era directamente el plan de ajuste de la deuda de la autoridad, era una manera adicional que han encontrado los bonistas de pretender que se le pague más dinero. Y no estamos hablando de 1 millón, de dos, de 3.700 millones de dólares adicionales por interpretaciones que ellos han llevado a cabo, donde alegan que se ha utilizado dinero sobrante en otros aspectos ahí lo tienen en pantalla, de la deuda de la autoridad, que el dinero incluso se ha utilizado para comprar votos. No lo dijeron textualmente, pero hablaron de una cantidad de dinero en subsidios que los gobiernos han ofrecido, que bien, según sus palabras, eh, pudo haberse invertido para el pago de la deuda. Señores, estamos hablando de más allá de 2.500 millones, 3.700, que serían 6.200 millones de dólares que no tenemos y que no tenemos en cartera, por eso la autoridad está en quiebra. Y no es necesario que los paguemos, si fuera el caso, porque hay una disposición, un contrato bajo el cual aquellos que le prestaron a la autoridad, y seguimos hablando del acuerdo de fideicomiso, que primero se pagan los gastos necesarios inherentemente para ofrecer el servicio y de lo que sobre se le paga a los bonistas. Y la cosa es tan y tan complicada que estamos en quiebra desde cuándo, hace 10 años casi, y es imposible que sobre dinero. E incluso la autoridad ha estado operando eh, ahí al centavo, pero peor que eso, nosotros se nos ha dejado de pagar los fondos necesarios para el dinero necesario que la autoridad tiene la obligación de pagar a nuestro sistema de retiro, que es parte de los gastos necesarios para el pago de nuestras pensiones. Y hemos estado, por ejemplo, este mes, ayer, hace poco, 2 días, es que supimos que se había logrado un préstamo para pagar pensiones en este mes de agosto y el de septiembre. Anterior a esa fecha no teníamos información ninguna. No sé si acaso tiene alguna reacción. Sí, por supuesto. Estuve verificando precisamente los datos que está mencionando en este momento y es tan sencillo como entrar por el internet y entré a la página de la Junta de Control Fiscal y la Junta de Control Fiscal en una carta que le envía al secretario de Hacienda el día 16 de julio del 2025 le da la autorización para ese famoso préstamo para cubrir 2 meses, julio y agosto. Sí, No es una semana más tarde, del 16 de julio, donde entonces alegan la Autoridad de Energía Eléctrica que su Junta de Gobierno aprobó solicitar ese préstamo. O sea, lo que quiero decir es que lo solicitó cuando ya estaba aprobado hacía una semana. Y eso lo menciono porque uno tiene que, en estos temas hay que tener cuidado con lo que está pasando, porque no me parecía lógico que la Junta de Control Fiscal aprobara algo que no le habían solicitado. Sin embargo, la carta, y que yo la imprimí y la tengo en mis manos, es del 16 de julio. Y la noticia que sale posteriormente es de la Junta de Gobierno de la Autoridad, una semana luego, diciendo que le voy a solicitar a la Junta que me apruebe este préstamo para pagar julio y agosto, porque el ajuste en la factura, el famoso aumento para pagar las pensiones, no sería
puesto en vigor, sino hasta después de septiembre en adelante. Y eso es un detalle que la gente lo menciono porque la gente tiene que conocerlo y que lo evalúe en la medida que cada quien entienda que tiene que evaluar esas actuaciones, tanto de la Junta de Control Fiscal como de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así es. Y es peor aún, compañeros, que nos escuchan, porque ahí hubo, y al parecer lo está logrando la administración, el señalar a los jubilados, al sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica como los responsables, como los culpables, peor aún, de un aumento en la tarifa para el pago de nuestras pensiones, y ya lo hemos explicado incesantemente. Sin embargo, es necesario recapitular, volver a decirlo, porque para empezar, el dinero que van a empezar a pagar los abonados, y nosotros somos abonados, o sea que vamos a empezar a pagar nuestra, nuestra pensión con un aumento en la tarifa, en la factura, debo decir. Surge de ese acuerdo que acaba de explicar el compañero Ocasio, y no hay necesidad de eso. No lo hubiese habido, no la hay, compañeros, señores que nos escuchan, porque el dinero que se le está cobrando al pueblo nuevamente, ya el pueblo lo pagó, ya los abonados lo pagamos en facturas anteriores. El problema que hay es el problema con la privatización. Miren, es que tenemos que insistir en esto porque hay verdades que ciertamente Eso no. te iba a decir, y perdona que te interrumpa, que precisamente para parte de las razones del piquete, además de dónde están los chavos de ustedes, era el tema de las nuevas alternativas que se han planteado para cuando se vaya Luma o se vaya Genera, y la gobernadora y la Junta de Control Fiscal tienen eso en sus manos y no han hecho nada y no han contestado. Sí, precisamente, nosotros hemos sometido una propuesta a nuestra Junta de Síndicos y la gobernadora la tiene en su escritorio, porque nos cercioramos de que la recibieron para evitar esos aumentos en la factura de electricidad para el pago de nuestras pensiones. Es una propuesta, como hemos hablado en situaciones anteriores, que va sola a cualquier foro y podría salir airosa. No la han considerado, la Junta de Control Fiscal la tiene desde, como hemos repetido siempre, desde marzo del año pasado, y tampoco. Sin embargo, se ha dejado de hablar y está allí, porque la solicitud de aumento en la factura de 11 centavos el kilovatio hora, señores, son 11 centavos, que son 5 veces y media más lo que ahora se está cobrando para el pago de nuestras pensiones por parte de Luma. Y vaya usted a saber a dónde va a ir a parar esa factura de electricidad, cuando hemos dicho que eso es impagable, que eso es imposible afrontarlo en este país desde el punto de vista del desarrollo económico y todo lo que tiene que ver con esto. Ahora mismo, en este país hay muchas personas, muchas familias que no tienen servicio de electricidad. En estos días leía, para que ustedes vean cuál es la situación en este país, de una persona de 80 años en el pueblo de Manatí que vive en una cueva, porque no tiene 80 años de edad, porque no tiene dónde vivir. Ahora, pues como fue noticia, pues lo más seguro es que se le ubique en algún lugar, pero eso es una situación que para pelo, ciertamente, y no es necesario que esas situaciones se den, y eso dramatiza la situación económica en la que se encuentra este país, a pesar de todo lo que se dice de crecimiento económico, el aumento en el empleo que se le dio a 10.50 la hora a los salarios mínimos, que eso es el máximo, eso nadie paga más de eso. Pero eso es para que vean cómo es que la situación
que tenemos, la situación económica, y estamos en quiebra y ciertamente los buitres, como los bonistas en el Tribunal Federal, todavía sin acabar de acordar el plan de ajuste de la deuda, siguen insistiendo que ellos quieren más dinero. Y es una deuda que muchos de esos buitres han comprado a 10 centavos y pretenden que se le pague a dólar. Y esa es la situación por la que estamos atravesando. Por eso es que nosotros sostenemos que solamente reside en el pueblo, como sucedió el día 23 miércoles, tomar las calles, pero en una magnitud mucho mayor, para llevar a cabo esa lucha que es necesaria, señores, porque no se trata solamente del problema de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que lo que pasa es que esto es un drama de los más intensos. Ahora mismo, continuando en otro tema, lo que hay es una guerra sin cuartel, contradiciéndose el negociado de energía con la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, las expresiones que hace la gobernadora, que por un lado nos dice que con relación, y al parecer es un tema disfuncional, pero no lo es, no lo es porque estamos hablando al detalle de cuántas cosas están sucediendo en este país gracias a una administración que apenas lleva 6, 7 meses y al parecer ha sido lo peor que nos ha podido suceder y nosotros estamos pagando las consecuencias, no solamente los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino los movilizados también. Y como dice Ada, nosotros no solamente hemos estado exigiendo soluciones, exigiendo respuestas, también hemos estado proveyendo alternativas para superar estos problemas basados en la experiencia que nosotros tenemos con relación hasta la administración pública y el servicio de electricidad y no se nos toma en cuenta. Sin aumento. Las propuestas de ustedes van sin aumento. Y no las Ciertamente, quieren. sin aumentos en la factura y no se nos toma en cuenta. Y la gobernadora en momentos determinados, como este específicamente, entonces dice, no, lo que pasa es que quien gobierna aquí es la Junta de Control Fiscal, pero yo recuerdo en la campaña que ella decía una frase que la pusieron, la quemaron. A mí me respetan en Washington. Y entonces, ¿cómo es posible reclamar respeto ante una entidades mafiosas con las que nunca debió negociarse? Y de la misma modo que también ellos dicen que no se negocia con secuestradores, con terroristas, tampoco se negocia con la mafia. Las entidades que negocian con la mafia son las entidades de inteligencia. Y eso lo hemos constatado, no solamente se ve en películas, pero aquí nosotros somos un territorio, una colonia de un poder más por encima de nosotros que hoy, precisamente hoy, queda dramatizado en la celebración del 25 de julio, aunque ese es un tema que a nosotros no nos gusta tratar, pero es parte de nuestra realidad. Y es porque el pueblo no se da a respetar, el pueblo no sale a las calles, el pueblo se vacía solamente en razones, en excusas como razones para no luchar. Miren, y si no luchamos, nosotros los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica ya ni siquiera se nos estuviera mencionando, mucho menos hubiésemos estado cobrando nuestras pensiones. Miren por dónde vamos, que a menos de 10 días del plazo para el cobro de las pensiones es que se manifiesta el gobierno y anuncia que ha conseguido otro préstamo que, como hemos dicho, no es necesario para el pago de las pensiones de los jubilados, ni mucho menos el sostenimiento de nuestro plan de pensiones, y así no vamos para ningún lado. Oye, José Ocasio, da la casualidad que siempre que anuncian que hay chavos para pagar las pensiones, es horas antes de las manifestaciones que ustedes van a hacer, o frente a la Junta de Control Fiscal, o frente a la autoridad, o frente a la fortaleza, o en esta ocasión, frente al Tribunal Federal. De lo contrario, ustedes nunca saben cuándo van a cobrar. Pero hay piquete y ahí dicen los chavos están. Ese es el modo operandi de este gobierno y yo me parece que es necesario en este momento a puntualizar uno de los datos que acaba de mencionar Johnny y tiene que ver con precisamente
el por qué la propuesta que ha hecho la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro para resolver el problema de las pensiones, que no conllevaría ningún aumento en la factura de energía eléctrica, el gobierno ni siquiera lo ha manifestado públicamente. Decirle, mira, ellos dicen que esto se puede hacer de esta manera, pero la Junta de Control Fiscal se opone. Pero ellos nunca no lo han dicho de esa manera. Sencillamente se dejan llevar por lo que dice la Junta de Control Fiscal, que es la que gobierna el país, que todo el mundo lo sabe. Porque aquí no hay otra manera de decirlo. Es quien gobierna el pueblo de Puerto Rico en este momento, no es por quien usted votó, es por una Junta de Control Fiscal nombrada por el gobierno de los Estados Unidos, que es el que tiene el poder sobre la colonia. Siempre se ha dicho que la Junta de Control Fiscal necesita ese dinero para el pago a los bonistas y lo están usando ustedes de subterfugio. ¿Coincides entonces en esa apreciación generalizada? Pues Le quieren echar a ustedes al pueblo encima. pero por supuesto, han hecho el mayor esfuerzo. Porque Luma y Genera pidieron 11 centavos de aumento en la factura de energía eléctrica y lo voy a decir como lo dije anteriormente. No es que estoy de acuerdo en que se aumente la factura para pagar las pensiones. Pero cuando mencionaron de que había que aumentar 1.88 centavos en la factura para pagar pensiones, empezó una euforia vamos a decir, en la prensa en contra de ese 1.88. Pero sin embargo, en los 11 centavos que pedían los privatizadores, no lo mencionaban. ¿Y era para qué? Para echarle la carga, como si fuesen los 11 y los 1.88 que le Todo iban a tocar a los para pensionados. ustedes. ¿Eh? Y así ha pasado. Cerramos con Johnny. Sí, finalmente quería hacer mención de otra dramatización del abuso de New Fortress porque se lo permite el gobierno. Hay 3 turbinas secuestradas de las que se compraron que no se han podido poner en servicio porque New Fortress se niega a entregárselas si la administración actual no le concede un contrato para la venta de todo el gas que en este país se consuma, con excepción del que se consume en Ecoeléctrica y Costa Sur. ¿Y cómo es posible que un gobierno le permita a una compañía que precisamente está quebrada, que sus instrumentos de inversión no valen nada, que incluso contrató, y esto es lo que a veces nos da tanta suspicacia, la misma compañía que contrató el gobierno central, el gobierno de Puerto Rico, cuando fue a irse a quiebra? No recuerdo el nombre, pero es la misma compañía para entonces asesorarse a ver de qué modo esa compañía Luma, New Fortress, solicita la protección de la Corte de Quiebra porque ya no pueden más con su situación, y a pesar de todos esos pesares, el gobierno sigue haciendo negocios con ellos. Esto es inconcebible. Nosotros tenemos que revolcarnos, tenemos que tomar las calles, tenemos que salir a darnos a respetar porque el gobierno que nos representa no lo está haciendo. ¿Algo más que quieras añadir sobre ese tema, Ocasio? Pero por lo menos ese gobierno que menciona el compañero Johnny a mí no me representa. Eso para dejarlo claro. Bueno, pues con eso nos fuimos. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz. Gracias, José Ocasio. A ustedes, amigos, por estar en sintonía con otra edición más de La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta Adaitza Cortés que se despide hasta la semana próxima. Que la pasen bien. Lindo fin de semana. Que pasen buenas tardes todos. Buenas tardes a todos.